¿Cómo Buenas estamos? tardes. Bueno, estamos atravesados por una coyuntura bastante turbulenta y teníamos ganas de charlar un poco con vos, más allá de tus mediciones, que ahora, por supuesto, las podés comentar, de este escenario, ¿no? Tan complejo. Veníamos del bloque anterior con una reflexión, y es que todas estas circunstancias económicas, estas tensiones, esto de si el fondo les presta plata o no les presta plata, si resuelve, si no resuelve, se están dando en un año electoral, ¿no? Y entendemos que a ningún oficialismo le conviene en una elección de medio término un escenario como este, ¿verdad? Quizás sea porque no están pensando en cómo llegan a octubre, sino en cómo llegan a abril a la reunión del board del fondo, ¿no? Y hay elementos para pensar que la ida al fondo representa en términos simbólicos como una suerte de finalización del relato económico del gobierno o la narrativa económica que tenía el gobierno hasta acá, porque el tema del equilibrio fiscal, el tema del equilibrio macroeconómico se sustentaba en la medida que el plan económico tenía una potencialidad que queda muy lesionada, muy dañada en su credibilidad por la recurrencia de ir al fondo. Nosotros medimos la imagen del fondo, nos dio un 63% de negatividad, preguntamos también respecto de si era una buena idea o una mala idea ir al fondo, un 63% nos dijo que era una mala idea, y también preguntamos si las veces que había ido Argentina al fondo había salido bien parado o mal parado. Y bueno, un 70% dijo que habían sido negativas las experiencias como país tras los acuerdos con el fondo. Así que el programa desde la opinión pública no es bueno para el gobierno. Ahora, yo creo que el gobierno también tiene muchas contradicciones internas, lo vimos antes de ayer, las principales figuras del gobierno, pasando por Espert, Milei, el jefe de gabinete, el ministro de Economía, todos con una narrativa distinta, ¿no? Todos diciendo cosas diferentes, hablando incluso de montos diferentes del préstamo. Entonces es un tema a considerar, ¿no? Coyuntura, yo diría que el gobierno está hoy con problemas de mala praxis comunicacional que en contexto de alta incertidumbre como este es todo. Este gobierno además, y hay que reconocerlo en estos términos, desde la criptoestafa para acá, ha tenido también un serio daño en su reputación económica. Entonces, bueno, fíjense, estamos hablando en temas que son del expertise del presidente Milei, ¿no? Expertise económico, expertise en finanzas internacionales, y no estamos hablando de temas en los que Milei no tiene ningún tipo de dominio, ¿no? Por eso creo que el tema de la coyuntura económica es clave, es crítica, es determinante. Es más, yo le diría a octubre en este contexto es como ponerse a escribir ciencia ficción. Claro. Es decir que escuchándote y habiendo escuchado otras voces en los últimos días, analizando, ¿no?, el escenario, el tema económico es el que más siguen los argentinos en relación al gobierno, ¿no? No tanto otros temas, ¿no?, como la cuestión de derechos humanos, los exabruptos del presidente. Parecen entonces que no dañan tanto la imagen del oficialismo como todos estos desaciertos en materia económica. Es probable que ese sea el análisis, porque el votante de Milei, el que lo votó en el balotaje, seguramente que en la agenda de discusión hay un montón de temas que pasa por arriba, porque no es que no le importen, ¿no? Está en una narrativa distinta al resto de los votantes. Es como que muchos votantes de Milei en este punto no quieren contradecirse con su decisión de haberlo votado. Entonces como que bancan, ¿no es cierto?, como núcleo duro, bancan cualquier cosa del gobierno, a pesar de las cosas que dice el gobierno de determinados sectores, ¿no? Cosa que empezó a ponerse compleja con el discurso de Davos, Sí. que fíjense, fue una reacción ideológica con un discurso intolerante ante una realidad económica inocultable, que es que a Milei no le había ido bien en su viaje a Estados Unidos, ¿no? Así es. A partir de ese viaje fue que se dio
las retenciones móviles para el campo que vencen ahora en junio, que no fueron exitosas. A partir de allí se dio ese discurso de Davos de Agustín Laje, ¿no? Profundamente intolerante. Y cada vez que el gobierno tiene un problema económico sale con un tema de estos. Sí. ¿Cuál fue el problema más grande? Que cómo tapar el sol con las manos con el Fondo Monetario, ¿no? Creo que ahí hay un problema, por eso yo hablo de problema simbólico narrativo, en el cual el gobierno, que venía con una comunicación muy potente, generando una discusión diaria imposible de sostener para nadie, bueno, de pronto podemos trastabillando, equivocándose. ¿A quién le atribuís esas fallas en la narrativa comunicacional? Bueno, mi amigo Rierda dice que nadie está preparado para que le peguen una piña en la cara, ¿no? En cuanto a que nadie tenía un plan. Y creo que este gobierno nunca se vio a sí mismo sometido a una crisis. Solamente desde la inocencia de pensar que el Estado era un momento solamente para tomar decisiones sin consecuencias, ¿no? El Estado tiene ciertamente un componente de crisis, de ser crisis propenso, donde la crisis es el elemento permanente, donde la no crisis sería lo extraordinario. Pero bueno, sería a ver, engorroso explicarles a quienes no tienen prácticamente experiencia en lo público cómo manejar el Estado. Claro, no midieron las consecuencias, creyeron que iban a poder seguir acelerando o apretando con la motosierra, y bueno, y empezaron a sucederse hechos que se les fueron de las manos, en una palabra. Sí, yo diría que la economía real tiene elementos reales, la gente es real, los daños son reales, ¿no? No son bots, ¿no? Claro. No, y además es como, yo diría que este gobierno tiene mucha inocencia en algunas cuestiones, ¿no? Está claro que interpretó la bronca de muchísimas personas al momento de votar, y está claro que todavía hoy despierta algún tipo de expectativa en aquellos que quieren creer en la parte económica. Pero bueno, lo que estamos viendo a partir de acá también es que se está conformando una especie de mayoría opositora que, si bien todavía no tiene una representación política directa, cierto es que el gobierno no la está pasando para nada bien, ¿no? Justamente de eso te quería consultar, Gustavo, porque más allá de toda la situación económica que podemos describir y el desastre político en cuanto a la comunicación del gobierno y lo mal que la está pasando a la gente, sostiene un núcleo de votación y un núcleo de incertidumbre que no termina de abandonar del todo al gobierno. ¿Cuánto influye en esto la volatilidad interna que muestra el peronismo, por llamarlo de alguna manera? Bueno, indudablemente que es un factor interesante para introducirlo en la discusión, pero fíjense este dato. Hasta octubre, porque no hay paso para esta elección, hasta octubre el país no va a votar en su conjunto. Es decir que todas las ideas del peronismo a nivel nacional no van a tener un recipiente en donde caer, por ejemplo. Sí tenemos ejemplos concretos, por ejemplo, se vota acá en Ciudad de Buenos Aires en el mes de mayo, creo que es la elección políticamente más importante antes de las nacionales, tiene seguro una deriva de impacto nacional, porque todo lo que ocurre aquí, en la capital, tiene impacto nacional, desde las veredas que rompen y arreglan sus intendentes, que nos enteramos en el interior mucho más que la que rompen y arreglan nuestros propios intendentes, y más políticamente hablando, el triunfo o no de una fuerza política en la capital tiene proyección nacional. Eso, fíjense, uno podría decir, si gana Santoro, no es porque la oposición a Milei está haciendo bien las cosas, ni tampoco si llegase a perder Santoro es porque el peronismo nacional no encuentra un criterio de unidad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que hay lógicas distritales que son interesantes de observar, entre otras que Santoro perdió la última elección para jefe de gobierno y quedó muy bien instalado en la ciudad. Y el hecho de la división interna de los que votaron en el balotaje a Milei entre el PRO y la Libertad Avanza ayuda, colabora. Pero vean también la posibilidad de una doble derrota en la ciudad de Buenos Aires, de los dos oficialismos, el de la ciudad y el del país. Eso también admite una lectura nacional, ¿no? Y en la ciudad de Buenos Aires la derrota del PRO, bueno, es un cachetazo directamente para
los Macri, ¿no? Y Jorge Macri que está en este momento ejerciendo como jefe de gobierno. Es una posibilidad. Yo le diría que la elección porteña es una elección sumamente compleja, muy fragmentada, va a haber diferencias mínimas entre los distintos candidatos. No hay que sorprenderse si esta es una elección que se termina polarizando, ¿no?, entre el primero y el segundo, pero bueno, hay que entender también que la campaña recién arranca. Vamos a asistir a una campaña profundamente negativa por los escasos márgenes que hay entre los distintos candidatos, y la clave está en lo que puedan restarle las fuerzas más pequeñas a las fuerzas más grandes, ¿no? Ahí está la clave de esta elección. Claro, porque parece, bueno, van a sacar 2 puntos, 3 puntos, pero esa puede ser la diferencia que finalmente termine arrojando un ganador, ¿no? De 2 o 3 puntos sobre el segundo. Así es, y además pensar también que puede haber un ganador que llegue apenas al 30% o que no llegue al 30%. O que no llegue, ¿no? Así Gustavo, va a ser competitiva esta elección. Sí, Gustavo, te quiero hacer una consulta, más allá de que es cierto lo que vos planteabas, que son elecciones, por más que se voten cargos nacionales, son distritales, son provinciales, pero ¿es posible, viendo la situación política del país y cómo se dividen los dos bloques ideológicos, por llamarlo de alguna manera, pensar en una remontada de acá a octubre del PRO, o está en juego prácticamente su existencia en las elecciones de octubre? A ver, con los datos de hoy, si proyectamos algo a octubre, a nosotros el PRO nos da apenas un 5% de presencia electoral en todo el país. ¿En todo el país? Considerarlo en todo el país. Eso uno puede considerarlo mucho, poco. Yo en realidad lo que estoy viendo es que la identidad electoral del PRO y obviamente del radicalismo también, sobre todo en el interior de la Argentina, fueron absorbidas por la identidad electoral de la Libertad Avanza. Eso no significa que, vamos a suponer un escenario de fortaleza económica del gobierno, ¿no? Bueno, se consolida y va a tener un perfil electoral que va a estar dentro del 35 al 45% de los votos en la Argentina. Ahora, si ocurre lo contrario, vamos a suponer que el acuerdo con el fondo no alcanza para estabilizar a la economía argentina y que el gobierno se ve obligado o a devaluar o pierden el control de las principales variables económicas, bueno, allí el PRO puede tener, si va solo, puede tener un protagonismo importante y recuperar caudal, a expensas, por supuesto, de la Libertad Avanza, ¿no? Porque el eje central de la política argentina hoy sigue siendo kirchnerismo, antikirchnerismo. El antikirchnerismo, y escúchenme lo que les voy a decir, sigue siendo el espacio más popular de la Argentina en términos de... El antikirchnerismo. Claro, exactamente. No se definen por la positiva, esto es, no son pro, no son radicales, no son libertarios, sino que son antikirchneristas. Y en la medida que eso siga siendo así, bueno, la discusión es mucho más simple porque el eje divisor se ve con claridad. Todavía no vemos un eje mileísmo, antimileísmo, que permita reemplazarlo, ¿no?, al eje kirchnerismo, antikirchnerismo. Todavía no se da eso. Perdón, ¿no?, que interrumpo para hacer una pregunta sobre esto que estás respondiendo, porque Víctor quiere seguir con otra cosa. Pero, ¿qué le recomendarías vos al kirchnerismo, entonces, en esta campaña? Porque la dificultad es justamente el voto antikirchnerista. Ahí hay de todo en el voto antikirchnerista. Primero, tratar de ponerse de acuerdo en qué no están de acuerdo y avanzar en lo que sí estén de acuerdo. Me parece que esa es una discusión importante. Claro, pero eso es hacia adentro. El tema es hablarle al electorado. Es que, a ver, la política argentina tiene la mala praxis de discutir las cosas de adentro, discutirlas afuera. Entonces, digo, uno podría decirles, bueno, que sean menos transparentes, ¿no?, en las diferencias, pero bueno, hay que asumir que no lo van a hacer. Que les gusta discutir en los medios, que les gusta discutir en redes sociales, ¿no?, que les gusta mandarse mensajes crípticos, ¿no?, entre sí. Frente a eso, yo diría, por ejemplo, ante la idea que en algún momento el peronismo pueda ganar una elección, ¿no? A ver, vamos a suponer que sea probable que ganen una elección. ¿Para qué van a ganar una elección? ¿Para hacer lo mismo que hicieron cuando gobernaron hace unos pocos años atrás, que no se pusieron de acuerdo en 4 años? Pues yo diría, empiecen a ponerse de acuerdo en las cosas básicas
manteniendo las diferencias, porque nadie tampoco les va a creer que de la noche a la mañana digan, bueno, somos la familia unita de vuelta, ¿no? Que empiecen a trabajar esas diferencias, que empiecen a acordar algunas cosas básicas, que empiecen a mostrar que tienen un plan o que están trabajando en un plan, porque la verdad es que la ausencia de alternativa es casi tan mala como un gobierno malo, ¿no? Gustavo, quería volver un segundito sobre lo que decías del PRO, porque la verdad es que yo tendía a pensar que el PRO en cualquier circunstancia está en una situación sumamente dificultosa. Es decir, si al gobierno le va bien, lo absorbe. Si al gobierno le va mal, lo arrastra por su política colaboracionista, prácticamente de complicidad con todas las políticas del gobierno. Vos decís que no es así, que si al gobierno le va mal, puede haber un resurgimiento del PRO. Y sin duda por el nivel de expectativa que muchos votantes de Milei tienen con el gobierno, ¿no? Rotas esas expectativas y si eso le genera alguna frustración, es probable que vuelvan al lugar de partida que fue el PRO. Es altamente probable, sobre todo porque Macri se está desmarcando y ha sido muy elocuente Macri en decir, che, mirá, le hemos dado esto, le hemos votado la ley base, le hemos votado el DNU, le hemos votado todo esto y no vemos un reconocimiento a nosotros. Digo, esa diferenciación de Macri me parece que es inteligente, pensando que, bueno, Macri debe tener alguna información que nosotros no tenemos, pero pensando que al gobierno se le puede poner dificultoso de aquí en más la parte económica, ¿no? Bien, vuelvo sobre algo que nos contestaste hace un instante, nada más decías que tal vez la elección de la ciudad de Buenos Aires es la más importante antes de octubre, ¿no? O por lo menos antes de que se defina el escenario nacional. ¿Qué pasa con la provincia de Buenos Aires? Creo haber leído alguna declaración tuya de hace unos días en los que decías que es imprescindible, imperioso, necesario que se resuelva el tema de las elecciones en la provincia, si van a estar desdobladas o si van a ser concurrentes. Porque es una cuestión básica. La identidad del peronismo bonaerense es nacional porque se vota todo junto. ¿Quién puede apostar por lo mismo si van desdobladas las elecciones? ¿Quién sabe en qué puede transformarse la provincia de Buenos Aires a partir de que vote, por ejemplo, como Córdoba, que vota en una dirección los cargos provinciales y en otra dirección totalmente distinta los cargos nacionales, ¿no? Ahí hay una cuestión que va también de la mano de la identidad del peronismo nacional conducido desde el AMBA. Hasta hoy el peronismo nacional tiene conducción siempre casi monolítica desde la provincia de Buenos Aires. Es probable que la identidad del peronismo nacional cambie si se desdoblan las elecciones, y yo hoy no puedo ver con claridad, más allá de las peleas que se están dando en este momento, cuál va a ser el resultado de todo esto, ¿no? Veo sí que hay como un punto en desacuerdo muy alto en el tema del desdoblamiento, y eso genera mucha fricción y mucho ruido. Bueno, entendemos que Cristina quiere concurrentes y que el gobernador quiere desdobladas. Querrá, bueno, así teniendo en cuenta tu respuesta, entiendo que el gobernador busca diferenciarse. Yo creo que es un episodio ya logrado por parte de Kicillof. ¿Ah, sí? Más allá de que se pongan de acuerdo o no más adelante, yo creo que los puntos de diferencia ya están marcados. Es más, uno puede ver que ante la opinión pública, y sobre todo en la parte cualitativa, cuando nos toca hacer algún focus group, la gente ve diferencias entre uno y otro. Ahora, por supuesto que ese es un cálculo que nosotros hacemos desde afuera, no tengo la más remota idea de las cosas que están discutiendo adentro, pero me imagino que no deben tocar solamente temas de opinión pública, deben tocar otros temas también, ¿no? Pero vos pensás entonces que lo razonable sería unificarlas. Depende. Yo creo que el peronismo nacional y el peronismo bonaerense perderían si van separadas las elecciones, ¿no? En principio. Uno ¿En las dos elecciones? Sí, porque ya tenemos un antecedente que fue la elección del balotaje, donde vimos con claridad que los bonaerenses votaron con una intensidad cuando estaban los cargos en disputa que tenían que ver con lo provincial, y votaron de otra manera muy distinta con los cargos nacionales, ¿no? Con el balotaje específicamente.
Mira. Gustavo, te hago la última de mi parte. Con respecto a la situación judicial de Cristina, ¿crees que lo que pueda suceder en los próximos días va a tener influencia en el campo electoral? ¿Puede tener influencia en el campo electoral? Y es indudable que si afecta el perfil electoral de Cristina Fernández, sí que lo puede tener, porque a pesar de todo el tiempo y de todo lo que ha pasado, Cristina sigue manteniendo un lugar central en la política argentina. Ahora, hay que ver, ¿no? Yo no tengo elementos de juicio como para responder. Sí, que en términos legales el derecho electoral siempre es más favorecedor que proscriptor, ¿no? Hasta ahí llego, mi conocimiento de lo electoral y de la justicia. Ahora, hay que ver si la justicia o la Corte Suprema también se animan a dar un fallo antes de las elecciones, que eso también me gustaría verlo, ¿no? El rol de Massa, porque bueno, en algún momento apareció como para ordenar, para mostrarse componedor. Entiendo también que eso es lo que él quiere proyectar, ¿no? Que tiene un equipo de trabajo, que está como un poco sobrevolando la interna del peronismo. ¿Vos cómo lo ves después de los resultados de las elecciones nacionales y bueno, y de su candidatura en vista a esta elección legislativa? A mí siempre se me ocurre mirarlo a Massa como una especie de conciliador nato, ¿no? En la Argentina de hoy uno ve que quizás los gobiernos ultras, como el de Milei, un gobierno de barras bravas e ideológicos, no nos conducen a ningún lado. Y ciertamente que le falta gobernabilidad, le falta por allí la presencia o el aplomo de sectores de centro. Bueno, Massa representa quizás eso, ¿no? Ahora, es cierto también que Massa tiene que recuperar de alguna manera la centralidad política que perdió cuando perdió justamente las elecciones, pero para mí es un protagonista importantísimo. ¿Y la imagen de Kicillof, cómo la evalúas? Confrontando con Javier Milei. Milei también confronta, le dice el soviético, ¿no? El soviético. Sí, el soviético. ¿Cómo lo ves al gobernador en este momento de la coyuntura argentina? Él ha sido ministro de Economía durante 2 años en la Argentina, o sea, algo también maneja de ese tema. Mucho maneja. Las imágenes de los políticos son cada vez más relativas. De hecho, cuando tenemos tanta crisis económica acumulada, es natural que la mayoría de los políticos tengan su imagen negativizada. De hecho, hoy separamos entre aquellos que la tienen simplemente negativa de aquellos que tienen negatividad agravada, ¿no? Por ejemplo, 2 partes de negativa por una positiva, como es el caso de Karina Milei. Pero en el caso de Kicillof, al margen de lo que mide, que no mide mal, tiene creo que 43 puntos de imagen positiva y 53 de negativa, lo que sí tiene Kicillof es proyección, ¿no? Que quizás otras figuras del espectro político o ya la han gastado esa proyección o no la tienen. En el caso de Kicillof, bueno, tiene cierta centralidad también, conduce o gobierna el distrito políticamente más importante de la Argentina, y es cierto también que el peronismo tiene en la provincia de Buenos Aires la referencia electoral más potente e importante. Con eso le alcanza como para estar siendo protagonista en primera fila de lo que viene, ¿no? Después están los marcos de alianza, después están las oportunidades y sobre todo el contexto. Porque en un contexto como el actual, donde reina la incertidumbre y la mayoría de los argentinos todavía no tienen pensamiento electoral decidido, digamos, bueno, hasta ahí creo que el rol de Kicillof puede ser realmente importante. Bien. Gustavo, estuvo bueno charlar con vos. Muchas gracias. No, al contrario, Andrea. Gracias a vos y al equipo. Gracias, bueno, un abrazo. Gustavo Córdoba, consultor y analista político, director de Suban Córdoba y Asociados. Bueno, podría haber seguido preguntando y bueno, pero Diego no me deja. No. Es malo, Diego. Sí, mira cómo vino a pararse ahí. Ya vino. Hacer su gestito de idea de vamos a la tanda. Bueno, tenemos deportes después de la tanda, ¿no? Sí, obvio, claro. No, le pregunto a él porque él es el que comanda ahí todo ¿no lo viste? Que nos está haciendo señas Walter Pedraza. Ahí está. Bueno, vamos a la tanda, dale. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp
11 3200 0530. Somos Radio AM 530.